Son las 7:05. Juan Manuel, ¿te parece que comencemos? Me parece muy bien. Voy a silenciar los micrófonos y abre entonces el tuyo, ¿vale? Vale. A ver. Tienes que abrirlo, te lo he silenciado, tienes que abrirlo para... Vale, se me oye, ¿no? Perfectamente. Quiero en primer lugar recibir con todo mi agradecimiento a Juan Manuel de Zaramellán Fernández Figueres, que haya aceptado compartir con nosotros este ciclo sobre la vida y obra de Jung, y es realmente un verdadero honor recibirlo. Es doctor en filosofía, doctor en derecho, abogado en ejercicio, profesor universitario, ensayista, escritor, conferenciante. Realmente podemos decir que es un verdadero joven, porque es joven, muy joven, un verdadero hombre del Renacimiento, y es realmente un honor y un agradecimiento recibirlo. La charla que presenta hoy, gira en torno a los mitos y arquetipos desde la psicología de Jung. Y quiero darles las gracias por su generosidad. Ustedes van a disfrutar de sus infinitos conocimientos y su infinita sabiduría, porque no está en absoluto reñida con su juventud, sino todo lo contrario. Y es un orgullo para esta Asociación de Estudios de Jung recibir a un profesional, a un sabio, como es Juan Manuel de Zaramellán Fernández Figueres. Así que muchas gracias y bienvenido a nuestras actividades. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, María Jesús, muchas gracias por tu presentación, que es excesiva, ¿no? Evidentemente, me gusta lo de joven, eso te lo agradezco mucho, pero ni sabio, ni tengo unos grandes conocimientos. En fin, he estudiado un poco dentro de la línea de todo el tema simbólico y filosófico, porque de hecho pues, han sido los temas de mi tesis doctoral, pero tampoco soy experto en Jung. Hoy lo que voy a compartir con vosotros es lo que yo he entendido de Jung, o de alguna forma lo que a mí Jung me ha podido aportar. Evidentemente, pues todo el estudio simbólico que he podido hacer, pues, por ejemplo, con lo que fue mi tesis doctoral con respecto al Fausto de Goethe, me acercó mucho a la figura de Jung y a poder entender pues, cómo ha utilizado y cómo ha entendido todo este elemento mítico del que vamos a hablar hoy. Pero al fin y al cabo lo que puedo transmitiros es eso, es mi experiencia, que me ha aportado a mí Jung, por qué creo que es interesante y por qué creo que de alguna manera es una personalidad que merece la pena reivindicar hoy en día y cuyo estudio pues, aporta una visión del mundo, del ser humano y de uno mismo que es interesante. Para entender a Jung, quizá aquí tenemos que empezar clarificando que, claro, tenemos varias dimensiones como cualquier ser humano, y una de ellas es Jung como psiquiatra y como psicólogo, porque de alguna forma él siempre unificó ambas profesiones de una manera muy clara, pero también como filósofo, aunque él nunca se quiso considerar como tal. Es indudable que toda su línea de trabajo esgrime un modelo de pensamiento filosófico y que es práctico y que es de alguna manera el que puede invitar o abrir su mundo de estudio a aquellos que no trabajamos dentro del mundo de la psicología. Luego también hay muchas obras de Jung que están muy orientadas a la praxis psicológica y que evidentemente forman parte de la biblioteca de cualquier, si no de cualquier, de muchos terapeutas que consideran a Jung pues, una personalidad imprescindible a la hora del análisis de la psique humana. Pero también la filosofía analiza la psique humana y por lo tanto, además recordemos que en su inicio y hasta hace bien poco tiempo, filosofía y psicología pues iban muy de la mano, incluso a nivel académico. Y claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que nos abre esa posibilidad para acercarnos, como decía, a Jung desde ese punto de vista filosófico. No obstante, hay una serie de elementos que conviene conocer. Evidentemente en esta charla no nos da tiempo a analizarlos todos y nos vamos a detener quizás en los más relacionados con lo que es el mundo mítico y simbólico. Y el primero de ellos es el símbolo. No obstante, vamos a referir en algunos momentos algunas de las características propias del pensamiento de Jung en este campo y dentro de esta línea,
pero evidentemente tenemos que definir estos conceptos, este marco conceptual, si queremos llamarlo así. De hecho, el lenguaje propio del mundo mítico es el lenguaje simbólico. Y de hecho, para poder entender ese mundo simbólico y también ese mundo de la psique y del inconsciente que plantea Jung, pues tenemos que conocer ese lenguaje simbólico, que es una forma de lenguaje. Y es una forma de lenguaje que de alguna forma, ya Jung de alguna manera pues, denuncia en su momento, no es el único, que se está perdiendo en nuestra sociedad. Se pierde desde hace ya mucho tiempo, quizá el excesivo racionalismo de nuestro modelo occidental, que ya el mundo se ha occidentalizado de una manera bastante general, nos ha hecho quizá dar la espalda a un modo de lenguaje que Jung determina como un lenguaje natural, que es el lenguaje de la naturaleza. O también podríamos llamarlo lenguaje del alma. Es decir, de alguna forma nosotros nos comunicamos entre nosotros a través de las palabras, del lenguaje de las palabras, pero nos comunicamos con nosotros mismos y aún con la naturaleza, de la que no somos algo independiente, sino que formamos parte de ella y por lo tanto es lógico que así sea, nos relacionamos y nos comunicamos a través del lenguaje simbólico. Y esa es una clave interesante y fundamental para poder acercarnos a ese mundo mítico o a ese lenguaje mítico, que como veremos después va a estar muy presente y Jung además detecta a través de sus pacientes, a través de los sueños. Aquí quizá hay que también hacer una pequeña acotación, y es el hecho de que cuando uno estudia a Jung, Jung utiliza a sus pacientes como una muestra de sus estudios que son psicológicos y al mismo tiempo, bajo mi punto de vista, también filosóficos. Pero lo que él observa en sus pacientes, que evidentemente tienen una naturaleza mórbida en su mayoría, es decir, están enfermos o tienen de alguna manera algún tipo de desequilibrio, dentro de la ambigüedad que evidentemente tienen estos términos y cuando podemos considerar algo mórbido o desequilibrado, es difícil determinar cuáles son las lindes, cuáles son esos límites, pero hay que verlo como hace Platón en la República, cuando estudia al individuo a través de la figura del Estado. Cuando Jung nos muestra a sus pacientes, nos está mostrando como con una lupa algo que de manera no mórbida, es decir, de manera no tan hipertrofiada, todos compartimos. Y son elementos propios del desarrollo y del movimiento de la psique que cuando nos lo muestra, y podemos ver en los múltiples ejemplos que pone Jung a lo largo de todos sus textos y de su obra, lo está de alguna forma magnificando para que lo podamos ver de una manera clara. Lo interesante es ver, se le ha caído la conexión. Bueno, como decía, entonces ese lenguaje simbólico es fundamental. Lo vemos en la persona que tiene una enfermedad, pero lo vemos también en la persona sana. ¿Y qué caracteriza el lenguaje simbólico? Pues es un lenguaje de imágenes. Es un lenguaje de imágenes que además tienen una carga emotiva bastante marcada. A través de ese lenguaje de imágenes con carga emotiva, descubre Jung cómo se manifiesta y se expresa algo que es la totalidad de la psique humana, o gran parte de la psique humana, que es el inconsciente. Que aquí entramos en otro término que es fundamental para poder entender a Jung. El descubrimiento del inconsciente no se lo debemos a Jung, pero sí la dimensión tan enorme que le da a esta parte o a esta dimensión de la psique humana. ¿Por qué? Pues porque para Jung la psique humana, el extracto de la conciencia, que es como si fuese un foco que ilumina, es mínimo, es apenas un tanto por ciento muy reducido, en el cual uno mantiene la atención en determinados momentos de su vida, porque por desgracia además no la mantenemos en la mayoría del tiempo que estamos despiertos. Pero el resto de la psique se comparte en una parte de inconsciente, que sería el inconsciente personal, en el que se van o quedan a veces de alguna forma reducidos o escondidos o ocultos algunos contenidos de nuestra vida y de nuestra experiencia que no pueden ser asimilados de una manera directa, por muchas razones, ahora veremos por qué, y luego habría un inconsciente mucho más amplio que se asimila un poco a la idea de la mente universal oriental, que sería el inconsciente colectivo. Una parte del inconsciente en la que, para Jung, de alguna manera estamos todos unidos y de la que todos bebemos. Y ahora veremos la importancia que tiene esto al entender el lenguaje mítico y las imágenes oníricas que también se desprenden de todo este mundo y de todo este lugar.
Entonces ya tenemos dos elementos muy importantes. El concepto del inconsciente, que vaya a permitirme que sea escueto a la hora de definirlo, porque daría evidentemente para unas 2, 3 charlas el poder afrontarlo y estudiarlo en su totalidad. De hecho, podría darnos una vida entera el poder descubrirlo, o más, pero por lo menos lo definimos de una manera concreta para poder entender el papel que va a jugar dentro del mundo mítico y de la actitud mítica que tiene el ser humano ante la vida. Y vemos el papel del símbolo como un elemento del lenguaje que está presente en el inconsciente, porque es una parte de esa alma humana, de esa parte del alma, y que es con la que nos expresamos de manera natural, porque como no formamos parte independiente de la naturaleza, compartimos el mismo lenguaje de la naturaleza. Con estos dos elementos vamos a empezar a construir ahora, aunque el ser humano construye desde siempre todo ese mundo, esa vida interior a través de estos elementos, del lenguaje simbólico y de toda esa parte, esa profundidad del alma. Y la podemos llamar profundidad, porque es un lugar es un lugar sin tiempo ni espacio, en gran medida, pero que representa una parte de nosotros que está oculta y que ya de por sí nos da esa sensación de misterio y que de alguna manera también es una parte de la vida en general, que es esa parte oculta que tampoco vemos de la vida. Es decir, es evidente que en el mundo hay muchas cosas que no vemos. Y es evidente porque a la medida en que hemos ido creciendo, desde que éramos niños hasta que somos adultos, hemos podido constatar cómo en la medida en que crecíamos íbamos viendo cosas que cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, no veíamos. Acontecimientos de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra familia o de la vida circundante, que uno no ve hasta el momento en que no está preparado para verlo, porque uno va desarrollando, es decir, hay un desarrollo, como dice Kohlberg, moral en el individuo, en la medida que va creciendo, hay un desarrollo también del alma, hay un desarrollo de la sensibilidad, es decir, de nuestra capacidad, que es un poder latente, la sensibilidad en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes dimensiones, que en la medida en que la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, nos va permitiendo ver más cosas con respecto al mundo. Y no me refiero a nada paranormal ni parapsicológico, aunque para el que no lo ve lo es, porque es paranormal para él, es decir, si uno no lo ve, evidentemente en el momento en que lo ve, luego ya se hace normal, porque uno normaliza, tenemos una enorme capacidad de adaptación para ir percibiendo, incluso algo tan complejo para ver en un niño como es el egoísmo o la maldad humana cuando la percibe dentro de su entorno familiar, por ejemplo. Y esto podemos verlo los que nos dedicamos al mundo del derecho, como en muchos casos, cuando hay un niño, una niña pequeñito, tienen un velo natural ante estas circunstancias. No siempre, pero en muchos casos sí, que les libran de afrontar antes de tiempo una circunstancia difícilmente digerible cuando somos adultos y en muchos casos, no sé si imposible, pero muy difícil de digerir cuando somos muy pequeños aún. Entonces ya tenemos una muestra clara de que en el mundo hay algo oculto, hay una profundidad de la vida que uno va de alguna forma desentrañando en la medida en que crece y que va desarrollando distintas capacidades que también están en relación a nuestros 5 sentidos. Es indudable que uno puede desarrollar una capacidad especial con respecto a la música. Y uno va desarrollando una sensibilidad a través del estudio, también de la práctica, de tocar un instrumento, por ejemplo, y uno poco a poco va descubriendo matices dentro de los sonidos que para él antes serían como no audibles. El hecho es que los oye, pero no los escucha. Y esa sensibilidad le va a ir permitiendo cada vez escuchar más de lo que oye. Es igual, porque en el inconsciente, de hecho Jung demuestra, ocurre algo así. Muchas de las cosas, por no decir la mayoría, por no irme a la totalidad, que sería quizás excesivo, pero quién sabe, las percibimos aunque no las concienciamos. Podemos estar en una habitación, haber solamente concienciado algunos objetos, pero sin embargo haber percibido todos los demás. Y encontrarse esa percepción dentro de nosotros. Y en la medida en que también nosotros vamos desarrollando una vida interior, un cierto carácter introvertido, diría Jung, es decir, dentro de las tipologías que plantea, aunque seamos extrovertidos en la medida en que vamos trabajando esa vida interior,
vamos también desarrollando una sensibilidad especial para con nosotros mismos, para nuestro mundo interior, que se va abriendo. No es que se vaya abriendo porque lo vayamos construyendo, está construido, pero vamos desvelándolo poco a poco. Es como que poco a poco se va iluminando esa especie de lugar oscuro porque parece que no existe, y cuando uno lo va iluminando se va dando cuenta de esa amplitud y de la cantidad de elementos que están ahí representados y que ahí se encuentran. Entonces ahí vemos algo interesante, que vamos a encontrar luego muy presente en el lenguaje mítico y en los mitos, y que para Jung representa también el periplo o la aventura mítica de todo individuo, que es el ir descubriendo ese mundo oculto que hay hacia afuera y hacia adentro, si es que estos conceptos son una realidad en sí. Es decir, si es que hay una adentro y una afuera, o una arriba y una abajo. Pero en la medida en que uno va afrontando esas dicotomías en las que uno se encuentra y las va resolviendo, y ahí encontramos ese concepto de la coincidentia oppositorum de Nicolás de Cusa, que tanto gustaba a Jung, vamos a ir viendo perfectamente cómo el individuo va alcanzando una forma de percibir el mundo y asimismo mucho mayor, mucho más amplia. Va integrando los opuestos y las oposiciones. Esto también lo vemos en nuestra forma cotidiana. En la medida en que también vamos creciendo, vamos integrando algo aparentemente opuesto, como es la visión del mundo de un niño y la visión del mundo de un adulto. No siempre la integramos. A veces no se integra y de ahí derivan muchas veces, o en la mayoría de las veces, problemas psicológicos que tenemos que afrontar más tarde o más temprano. Porque al fin y al cabo el mundo es interpretación, cada uno lo interpreta. Y aquí nos vamos a otro elemento muy importante para ello. Ahí está el carácter simbólico. Luego cuando veamos el concepto de arquetipo lo vamos a ver muy bien y lo vamos a entender muy bien. O sea, cuando Jung nos está planteando la posibilidad de que el individuo enfrenta al mundo y se enfrenta a sí mismo, lo primero que nos va a determinar es que el individuo interpreta el mundo y se interpreta a sí mismo. Y de ahí esa es la razón por la que uno, en la medida en que va pasando el tiempo, va cambiando su forma de ver el mundo y de relacionarse consigo mismo y de relacionarse con los demás. Va cambiando su forma de interpretar. En cierta medida va cambiando su capacidad de interpretar el mundo. Pero si no cambia la capacidad, por lo menos cambia la perspectiva, porque nunca contemplamos el mundo, ni a los demás, ni a nosotros mismos desde el mismo lugar, ni de la misma posición. Al menos, al recapitular, cuando uno va creciendo, va llegando a la madurez, nos debería permitir integrar ciertas oposiciones de visión del mundo, que son las nuestras, al darnos cuenta que hemos visto el mundo desde distintos puntos de vista, y que el mundo era el mismo, y que somos nosotros los que estamos afirmando tales cuestiones. Y eso debería de permitirnos entender que el mundo es algo más que una sola perspectiva y que una sola visión. Pero lo ideal para Jung es que este ejercicio lo hagamos de una manera más consciente y más concreta, y eso nos permita darnos cuenta de que el mundo se puede interpretar desde muchos puntos de vista, y que la mejor forma, evidentemente, de poder alcanzar una visión de conjunto está precisamente en nosotros como conjunto, como humanidad, como relaciones, la medida en que compartimos diferentes posiciones y diferentes puntos de vista, diferentes formas interpretativas. Y ahí nos vamos otra vez al concepto del símbolo. El símbolo, al fin y al cabo, es eso, es ese valor que atribuimos a los acontecimientos, a nuestra vida, aún a las palabras y a las personas. O sea, nuestra vida tiene una enorme carga simbólica desde el primer momento de nuestra vida. A todo le atribuimos una carga simbólica. Lo que pasa es que, evidentemente, hay distintos tipos de símbolos. Pero los símbolos nos dicen siempre algo, nos están planteando algo. Cuando nos acercamos al mundo mítico, nos vamos a dar cuenta que el símbolo ahí está representando una realidad, en cierto modo, indescifrable, en cierto modo, irracional, no pesable ni medible. Está, de alguna manera, dando un nombre y un rostro a un aspecto de la vida insoslayable por su enorme complejidad. Pero si nos vamos a lo concreto, nos vamos a dar cuenta que tenemos símbolos específicos en las cosas que tenemos. Un bolígrafo, el mismo bolígrafo para uno o para otro no es lo mismo, ni la misma persona,
ni nosotros mismos somos lo mismo para nosotros que para los demás. Hay un elemento que escapa a lo concretamente describible. De manera que cuando cada uno describe a la misma persona o al mismo objeto, hay una carga extra que es emotiva. Y ahí tenemos una imagen y un elemento emotivo. Ya tenemos las dos características propias del mito. Pero como decía, el símbolo que nos interesa, tenemos las características del símbolo, no del mito, aunque también del mito. Lo que nos interesa, o los símbolos que ahora mismo nos interesan, no es que no nos interese lo otro, son los símbolos de lo luminoso, como lo llamaría Rudolf Otto. Si son aquellos símbolos que tratan de representar ese aspecto de la vida inconmensurable, misterioso, llamémoslo como queramos, es aquello que no podemos concretar y que al fin y al cabo, aunque nos neguemos a ello, está presente. Se encuentra presente en cada momento de nuestra vida. Es aquello que aunque queremos nosotros sujetar la vida para que sea como a nosotros nos gustaría, nos demuestra una y 100 veces que la vida es como es y que hay leyes y fuerzas que se nos escapan por completo, pero que sin embargo nos afectan y que incluso percibimos dentro de nosotros mismos. Cuando a esa fuerza le ponemos una imagen, lo que hacemos es darle una forma para poder entenderla, para poder tenerla de una manera más cercana, porque lo otro supone un abismo y genera un vértigo tremendo en un ser humano, el asumir el ser y la nada, como diría Sartre, al mismo tiempo, el asumir esos aspectos de la doble polaridad, de que la vida es bella y al mismo tiempo cruenta y difícil, que los aspectos más concretos de nuestra vida, que parecen definibles, son inabarcables, y aún las personas que creemos conocer, pues de un día para otro se convierten en perfectas desconocidas, aún para ellos mismos. Si todos estos aspectos los recogemos desde antiguo a través de elementos simbólicos. Y dentro, lo que se da cuenta Jung, es que en el inconsciente, en esa profundidad de uno, al contrario de lo que plantearía Freud, y planteaba mucho, no solamente se van a ver representados esos símbolos que generamos, que serían de alguna manera naturales, o sea, símbolos que están representados por nuestras vivencias, por nuestra experiencia, también va a haber símbolos que surgen de manera natural de la profundidad de uno mismo. Y lo interesante de estos símbolos es cuando Jung constata que estos símbolos son compartidos por la humanidad, en todo tiempo y lugar. Cuando a través del estudio comparado de religiones, de filosofía, de ciencia y de arte, uno percibe cómo todos estos elementos simbólicos no son solo propios de una cultura, de un entorno y de un lugar. Sí que hay una interpretación específica en cada entorno, en cada cultura y en cada lugar, pero el símbolo es el mismo. Y lo que trata de representar también, porque la inconmensurabilidad de la vida es la misma para el ser humano de hoy que para el de antaño, a pesar de que hoy creamos con cierto atrevimiento que la naturaleza está a nuestro servicio y que podemos perfectamente asirla y controlarla, a pesar de que diariamente los sucesos y los acontecimientos nos demuestran que no es así. Este contenido simbólico Jung precisamente lo va a detectar a través del sueño y de los sueños de sus pacientes. Y cada uno de nosotros lo podemos percibir perfectamente así. De hecho, es interesante este ejercicio. Sin entrar en una elucubración excesiva, vamos a poder ver cómo muchas veces las personas y aún los objetos que aparecen en nuestros sueños no aparecen per se, sino por el carácter simbólico que nosotros hemos atribuido a esas personas o a esos objetos. Están tratando de representarnos algo. Si tratamos de descifrar el sueño de una forma lineal, alguna vez se puede, pero son raros los casos. Cuando el sueño es muy simbólico, pues fracasamos estrepitosamente. Es un sinsentido. Porque el concepto de sentido que nosotros atribuimos a través de la conciencia es un sentido cardinal, por decirlo de alguna forma, ordenado, tiene una serie de características. Y si no entran dentro de esas características y de esos órdenes, nos parece que no lo tiene, que no hay un sentido. Algo ocurre así con la música. Nosotros conocemos un sistema bien temperado dentro de lo que es la escala musical,
pero hay muchos sonidos intermedios entre el do y el re, aparte del do sostenido o el re bemol, hay sonidos intermedios que nos resultan muy difíciles de entender, porque no forman parte ahora mismo, en este momento, de nuestra concepción de lo audible, por ejemplo. Y sin embargo, en lo inconsciente todo esto cabe. Caben los números que hay entre el 1 y el 2 y los sonidos que hay entre el do y entre el re. O sea, todo esto está representado porque forma, o es, por decirlo de alguna manera, una expresión de la misma vida, esa parte del inconsciente. Entonces, en los sueños, cuando todo esto se representa, la forma en la que nuestra propia alma trata de comunicarse, trata de expresar lo que acontece en sí misma, de hecho el término sí mismo es un término junguiano para representar esa integración de lo consciente y lo inconsciente a través de ese concepto del sí mismo, cuando trata de expresarse lo hace de una manera simbólica. ¿Y qué utiliza como símbolo? Pues precisamente ahí nos vamos al otro término que quería explicar, los arquetipos. ¿Por qué? Pues porque Jung se da cuenta que el concepto de arquetipo es algo inherente al ser humano, o sea, que forma parte de la psique humana. ¿Y qué es o qué representa el arquetipo? Es difícil definirlo porque Jung definió al arquetipo de forma muy distinta a lo largo de toda su vida. Siempre estuvo presente, siempre estuvo indagando, pero podríamos de manera aproximada definirlo como una especie de configuración que tiene nuestra psique en cuanto a tal y que nos permite descifrar el mundo en base a unos criterios determinados. Porque el mundo para nosotros es como lo percibimos, como especie. El mundo no es igual para un gato ni para una planta. O sea, tendrán una percepción distinta, evidentemente no consciente o no con la conciencia propiamente humana, pero tampoco con la estructura psicológica, arquetípica, podríamos llamar, que tiene un ser humano para hacerlo. La forma en la que lo percibimos es la misma desde que consideramos al ser humano como tal. Y eso nos permite poder entender incluso las representaciones pictóricas, eso sí, simbólicas, de individuos de la prehistoria o de individuos de hace 4 o 5.000 años. Podemos entendernos perfectamente porque nuestra estructura arquetípica, nuestra estructura psicológica, nuestros moldes sobre los que vamos haciendo prensiles los elementos de esta vida tan inconmensurable, la forma en la que la vamos entendiendo son los mismos. Porque aquí está un poco el sentido del abismo y el sentido de lo concreto. Nosotros le damos un ser concreto y específico a la vida y a la naturaleza. Pero basta mirar una noche estrellada, el cielo, e imaginar la infinidad de universo que se abre ante nosotros, ante nuestra vista, para sentir esa sensación de vértigo. Desde luego la gravedad no nos lo hace sentir, pero podríamos sentirlo si no lo tuviésemos, desde luego, ¿no? Es decir, la sensación de desarraigo, de pérdida de egocentrismo que sentimos en ese momento. Es tan absurdo cuando uno percibe esa inmensidad, sentir que todo eso todo eso construido solamente para uno, que cuando uno lo conciencia realmente, cuando uno lo percibe como tal, se abre algo terrorífico que concretamos a través de esas imágenes, a través de las cuales le vamos dando sentido a todo esto. Y son imágenes que van evolucionando, es decir, los arquetipos, y eso se da cuenta Jung, a pesar de que tienen siempre rasgos muy similares, van también evolucionando, de manera que cada época, cada momento, cada época y cada cultura tiene sus propios modelos de arquetipos. Podríamos llamarlas entonces imágenes arquetípicas, porque ya sí adoptan una forma concreta. El arquetipo es la estructura que Jung, como sabéis, compara con la estructura axial que tienen los cristales. O sea, es un molde, un modelo. Lo que nosotros ya concretamos es una imagen arquetípica. Y cuando la llenamos de contenido, porque Jung se da cuenta de que esos modelos arquetípicos no los llenamos de contenido hasta que no empezamos a tener experiencia al respecto, se convierten en símbolos. Y esto es interesante, porque esto explica por qué un mismo símbolo a dos personas que han tenido una experiencia
que ese símbolo ha sabido recoger bien. Esas dos personas van a entender muy bien el símbolo, no van a necesitar prácticamente hablar ni decirse nada, pero sin embargo, si ese símbolo se lo mostramos a una persona que no ha tenido esa experiencia todavía, ese símbolo no le va a decir nada por el momento, porque para él está todavía vacío de contenido. O sea, nosotros llenamos de contenido estos arquetipos, o estas imágenes arquetípicas, mejor dicho, a través de nuestra propia experiencia, a través de nuestra propia vivencia y de nuestra propia vida. Y así es como van a ir apareciendo poco a poco en nuestros sueños. Y ahora vamos al mito, porque con estos elementos vamos a poder entender bien cómo funciona el concepto del mito y la importancia que tenía para Jung. Tenía varios elementos o por varias razones muy importantes. La primera de ellas es porque para poder entender ese mundo simbólico en el que se expresa nuestro interior, hay que estudiar esos mitos, hay que conocerlos. Porque en la medida en que vamos estudiando esos mitos, esa vieja historia milenaria, nuestra psique se va poblando de centauros, de ninfas, de héroes y heroínas, que van ocupando el lugar arquetípico que les corresponde. Y en la medida en que vamos comprendiendo, abriéndonos a una experiencia no solamente racional de la vida, que hay una parte de nuestra vivencia que no podemos controlar, que aquí es donde aparece la hibris en el mundo griego, o aparece también el pathos o pathos, que es esa tragedia o esa parte trágica que tiene la vida. En la medida en que nos vamos abriendo, vamos asumiendo, vamos admitiendo que no todo en esta vida lo vamos a poder comprender y que no todo en esta vida lo vamos a poder explicar y que no todo tenemos que demostrarlo, pero sí vivirlo. En la medida en que vamos haciendo eso, estos elementos que vamos de alguna manera llevando a nuestra mente, estas historias, estos personajes, nos van a empezar a hablar, nos van a empezar a transmitir muchas cosas. Y vamos a poder empezar a entender a través de ese lenguaje simbólico qué nos estamos queriendo decir. Y aquí es importante señalar que para Jung el lenguaje onírico no se puede descifrar a través de una regla, pues como hace Artemidoro de Daldi, por ejemplo, que tiene todo un catálogo de distintos sueños. Lo cual muchas veces con María Ángeles comentamos que es interesante por ver lo que soñaban en el mundo clásico, porque cuentan los sueños que se tenían allí, ¿no? Y son representaciones muy claras de la vida cotidiana en estos tiempos, ¿no? Pero para Jung, a pesar de que hay muchos sueños que son compartidos y que son similares entre uno y otro, el significado no puede ser el mismo para todos. De manera que al final, la persona idónea para poder descifrarlo, para poder entenderlo, no pasa de ser uno mismo. Puede tener una ayuda, puede tener un guía, alguien que le dé pautas para poder acercarse, o por lo menos presentarle el momento propicio para estar un rato pensando en qué quieren decir estos sueños o estas circunstancias. Pero es uno mismo quien tiene que aprender a descifrarla. Darse cuenta de por qué una persona que aparece en este sueño en realidad no está representando a esa persona, sino lo que esa persona representa para nosotros. Y que a través de ella algo nos estamos queriendo decir de nuestro estado interior, de cómo nos encontramos, de la aventura probable a la que estamos enfrentando en nuestra vida. Porque el concepto del mito ahora sí lo vamos a percibir de una manera distinta. Nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida cotidiana no es muy distinta que la que narran las vivencias de estos grandes héroes y heroínas de la antigüedad. Es la misma, o sea, son las mismas circunstancias, porque también en su relato los monstruos y los obstáculos que tienen que sortear son simbólicos. Están representando algo que para nosotros es también así, porque muchas veces el enfrentarse a un auditorio o el enfrentarse a una persona con la que uno está en disputa es como enfrentarse a un terrible monstruo al que uno tiene que aprender a vencer. Y muchas veces tenemos que aprender a derrotar a nuestros propios monstruos interiores, a nuestros propios miedos y mezquindades. Para lo primero que tenemos es que reconocer que están y que están presentes, que ahí es donde encuentra Jung uno de los principales problemas de nuestro tiempo y de nuestro modelo moral axiomático en el que nos movemos como si fuese algo
indefectible e inamovible. Y que, claro, genera una contradicción cuando uno internamente siente o tiene una vivencia diferente con respecto al mundo, con respecto a sí mismo o con respecto a los demás. Y claro, aquí aparece el periplo en la medida en que uno percibe la lucha cotidiana, o sea, esa lucha que aparece en mitologías como en el Bhagavad Gita, ¿no? La lucha a la que se enfrenta Arjuna cuando tiene que luchar con todas aquellas personas que le resultan tan familiares y que conoce desde hace tanto tiempo, y que es al mismo tiempo una lucha contra sí mismo y contra un entorno que a menudo se nos presenta hostil y difícil, y que es difícilmente asimilable en muchos casos. Nos resulta difícil entender que el ser humano es al mismo tiempo, como diría Rousseau, bueno por naturaleza, y como diría Hobbes, un lobo para el hombre. Es decir, nos resulta difícil entender esa ambigüedad, y nos resulta difícil entender una divinidad benévola como la de algunas religiones en las que se aglutinan todos los elementos positivos de la vida y que obligan a generar una especie de abismo o de infierno a la otra parte para poder justificar todos los otros elementos que también forman parte de la vida y que son tan relativos que muchas veces no sabe uno bien a dónde le conducen, porque cuántas veces algo considerado como malo nos ha llevado a un fin o a una circunstancia interesante, y una circunstancia que valorábamos como buena al final nos ha llevado a otra que no lo era tanto. Es decir, son términos también relativos en cierta medida, o hasta cierto punto. Y admitir al mismo tiempo una divinidad como el Jehová del Antiguo Testamento, que conviven en un mismo texto, el del Nuevo y el del Viejo, que es una divinidad al mismo tiempo cruel y parece incluso con connotaciones muy parecidas a las que pueda tener un Zeus de la mitología griega, en la que parece que hay un personalismo o un interés específico, incluso en generar distintas dificultades y molestias a los seres humanos, como puede ser el caso de Job, que tanto le interesó a Jung en una determinada parte de su vida. Nos resulta muy difícil integrar, pero en el héroe, en el aspecto mítico del héroe, estos elementos aparentemente contradictorios se integran. Y aquí me gustaría recalcar, porque podríamos hablar del mito muchísimo, sobre qué es el mito o sobre qué representa, y aquí tenemos muchísimo de lo que es la mitocrítica con Gilbert Durand o el propio Joseph Campbell, que tanto le interesó el estudio de los mitos a lo largo de la vida, o García de Bazán, en fin, tenemos muchas personas que han estudiado el mundo mítico, pero evidentemente no podemos centrarnos ahora mismo en definirlo de una manera específica. Pero sí me gustaría recalcar algunos elementos que son interesantes en el mito y que creo que nos sirven y que además Jung nos invita también a acercarnos a ellos. O sea, si nos fijamos en la aventura del héroe, Joseph Campbell, de hecho, marcó de una manera muy delimitada las etapas del periplo, de la aventura heroica, pero a mí me gustaría remarcar quizás algunos aspectos interesantes que no están tan remarcados dentro de estas partes, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de que el héroe tiene que asumir siempre, en algún momento, su contraparte oscura, tiene que asumir su totalidad. Hay un momento en el que tiene que asumir que no es tan bueno como creía, o tan perfecto, o tan arquetípico en el sentido platónico como le gustaría ser. Entonces tiene que asumir que esa parte también convive consigo misma. De manera que hay un momento en que tiene que integrar dos contrarios en sí mismo. También tiene que asumir el héroe una parte que no controla, como podemos ver, por ejemplo, en el mito de Hércules, con su ibris característica, en la que termina matando a su mujer y a sus hijos de una manera incontrolada, pero que representa, simbólicamente, evidentemente, simbólicamente, está representando esa parte que se nos escapa de nosotros mismos y que también formamos parte de ella. Aparte de esa parte tan apolínea, aquí tenemos un elemento interesante de los mitos, lo dionisiaco y lo apolíneo. Ya de por sí hay un propio mito de lo dionisiaco y de lo apolíneo dentro de toda la raigambre órfica. Pero es una parte, o sea, el ser humano es apolíneo en gran medida y dionisiaco. Y además necesita ser apolíneo y dionisiaco de manera permanente,
pasamos de lo dionisiaco al apolíneo, de lo dionisiaco al apolíneo, de lo múltiple a lo uno, de lo múltiple a lo uno. Y vamos encontrando poco a poco nuestra identidad apolínea en una enorme dimensión de aspectos de nosotros mismos, dionisiacos, que a menudo aparecen cuando menos lo esperamos y que representan una parte de la exaltación de la vida que se nos escapa. El héroe tiene que integrar y tiene que de alguna forma, y ahí está es lo interesante, tiene que de alguna forma purgar esa dicotomía interna a través de la acción. Porque el héroe y la heroína son activos, o sea, tienen que ejecutar una acción. Nuestra aventura principal es vivir, sin lugar a dudas. Pero dentro de esa acción y del vivir está evidentemente el asumir el riesgo a equivocarse, a cometer errores y a asumir evidentemente las consecuencias que se derivan de los mismos. Otro elemento que hay que integrar en nosotros para poder asumir ese aspecto profundo y complejo de la vida. Entonces el individuo, en la medida en que se va afrontando a esto, se da cuenta, y ahí está el otro elemento de los mitos que quería recalcar, la necesidad de hacer algo más que lo que hace uno para sí mismo. Jung remarcaba esto diciendo que nuestro problema es que nuestra realización en la sociedad moderna se basa en ser perfectos consumidores. O sea, todo se reduce a ser un perfecto consumidor. El modelo ideal de ciudadano es un perfecto consumidor. Y claro, demandaba un desarrollo interior mucho más profundo. Y ese desarrollo va aparejado de un salir de nuestros propios intereses. El modelo actual económico ha demostrado, a través de su propia paradoja y de su propia teoría de la complejidad, que curiosamente, cuanto más pensamos en nosotros mismos, más favorecemos al modelo. Porque evidentemente cuando más miramos por nuestros beneficios y por nuestros intereses, mejores consumidores, por supuesto, somos de múltiples servicios de muchos tipos. Pero en la medida en que eso se rompe, en la medida en que uno, como hace el héroe, la heroína, sale de sí, sale de ese entorno seguro para afrontar la aventura de la vida, va a tener que empezar a trabajar por y con los demás, ambas cosas, y va de nuevo a integrar otros contrarios, lo colectivo y lo individual. Va a tener que mantener su individualidad, porque si no se perdería, como le ocurre a quien se sumerge en lo inconsciente, sin tener afianzada aún su propia identidad, y se pierde, se diluye. Va a tener que aprender a moverse en un mundo, en una sociedad que permanentemente demanda de él actitudes e ideas y pensamientos, siendo él mismo al mismo tiempo. Y sin entrar en confrontación, aprendiendo a vivir con los demás y, como decía hace un momento, para los demás, porque el héroe y la heroína no solo luchan por sí, o sea, no solo se están redimiendo, sino que al mismo tiempo están salvando a un pueblo, a un lugar, a alguien que se encuentra en apuro. O sea, siempre hay un elemento que les permite escapar de sí. Y ahí aparece un elemento muy importante en el mito, que es el amor, la figura del amor, que tan cara fue para el Renacimiento y para todo la raigambre cultural y filosófica que se apoyó en el concepto del eros y en el concepto del eros concreto que aparece en el banquete de Platón, para ver cómo uno puede salir de sí, qué es lo que nos permite liberarnos de nuestra propia esclavitud, de la esclavitud que nos generamos nosotros a nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos. Y ahí aparece el elemento del amor, que aparece en los mitos. O sea, siempre hay un amor hacia alguien, hacia algo, y una acción denodada y de servicio a los demás. Y a través de esa búsqueda del amor o de la belleza, el héroe va alcanzándose a sí mismo, se va encontrando a sí mismo, y va integrando elementos que le van llevando a conceptos de lo apolíneo a través de lo dionisiaco, como aparece representado también de nuevo en el banquete de Platón. Claro, para Jung esto era muy interesante, porque si nosotros vamos acercándonos y vamos estudiando esos mitos, y aquí sería la pregunta que alguien podría hacer, porque a mí me gusta, siempre que estudio algo, responderme a mí mismo, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque hoy está el mundo lleno de teoría, es decir, Internet hay millones o eones de megabytes que no sabemos descifrar, no sabemos cómo aplicar en nuestra vida cotidiana. Más nos valen un par de folios
con aspectos prácticos que podamos llevar a nuestro día a día, que cientos de volúmenes en una biblioteca que solo nos sirven para teorizar o tenerlo desde el punto de vista intelectual. Y aquí es donde está la clave interesante, porque algo de estudio tiene que haber. O sea, necesitamos estudiar, necesitamos ir poblando, como decía hace un momento, nuestra imaginación, para ir desarrollando una capacidad, un poder latente, que es el de la imaginación, que es el que trabaja con las imágenes, y los símbolos son imágenes, no lo olvidemos, y que nos va a permitir desarrollar una sensibilidad especial para ver más cosas del mundo y de nosotros mismos que están aquí. Es decir, no hay que irse a ningún otro sitio, ni a otra dimensión, ni a nada extraño. O sea, están aquí presentes. O sea, las tenemos delante muchas veces, pero nos falta desarrollar ese conocimiento intrínseco que nos va a facultar y nos va a dar esa capacidad para profundizar. Y entonces tenemos varios puntos fundamentales para poder hacer y enfrentar ese mito, de nuestro propio mito, porque decía además que Jung decía que un ser humano sin su propio mito estaba perdido. O sea, es importante que encontremos nuestro propio mito, nuestras propias figuras, que aprendamos a morir como hacen los personajes en los mitos, una y 100 veces para renacer de nuevo, con una mayor capacidad y una percepción más profunda del mundo y de nosotros mismos, con un mayor poder de asimilación y de percepción. O sea, aquí tenemos una necesidad inherente a profundizar en el mito desde un punto de vista teórico, es decir, tenemos que estudiarlo, pero al mismo tiempo con una apertura simbólica, dejando ver qué nos dice el mito y qué nos dice ese relato. Porque nos va a decir algo en la medida en que estemos abiertos. Estando abiertos a todo. Es decir, hay que abrazar todas las posibilidades de que haya y de que no haya, del sí y del no, del todo y de la nada. Porque como los conceptos son relativos, en realidad todos son al mismo tiempo. Es decir, puede haber algo después de la vida o no. Puede que sí y puede que no. Y si lo hay, depende del punto de perspectiva. Y si no lo hay, también depende del punto de perspectiva. Es decir, tenemos que aprender, según nos plantea esa visión de lo inconsciente, a movernos dentro de esa ambigüedad, pero sin perder nuestras propias convicciones. ¿Y qué son nuestras convicciones? Aquello que nosotros ya hemos conquistado. Aquello que a lo largo de nuestra vida, por ese ejercicio activo de vivir y de tratar de entender y de tratar de acercarnos al otro y a los demás y a la naturaleza y a nosotros mismos, hemos ido convirtiéndonos no en creencias, sino en convicciones. Son baluartes, son bastiones sobre los que vamos apoyando nuestro propio concepto de la identidad, pero un concepto que no es inamovible, sino que va a ir creciendo en la medida en que nosotros también vamos a permitir que eso crezca y estemos abiertos a nuevas perspectivas del mundo, porque no implican que la nuestra no sea verdad, sino que implican que hay distintas perspectivas de la misma cosa. De una misma cosa, si queremos llamarla así, como en la vida. Y a medida en que estamos abiertos a escucharla, a entenderla, a ver percepciones y vivencias distintas, a asumir que no todo lo podemos medir y pesar y que no por ello deja de existir, con esa frase, esa letanía que siempre me gusta mencionar, que tenía Jung en la parte de arriba de la puerta de su casa, vocatus ad que non vocatus Deus aderit, invocado o no, Dios, ese misterio, eso que no podemos descifrar, eso que no podemos entender, está presente igualmente. No deja de ser real porque nosotros creamos o dejemos de creer en él. En la medida en que nosotros lo vivenciamos, se convierte en real para nosotros, pero para el que lo vivencia ya lo es ya una realidad. Y ahí vemos un poco la idea de la interpretación. Y bueno, me dejo muchísimas cosas, pero no quiero alargarme mucho, ya nos acercamos a las 8, y quería acabar con una frase del libro rojo de Jung que me parece muy interesante y que va a colación con esto, y es que dice lo siguiente: esto que anhelamos no puede encontrarse buscándolo, y sin embargo, solo los que buscan lo encuentran. Y con esto, pues bueno, es la misma idea, con eso quería terminar. Muchas gracias. Estás sin micro, tienes que activar. Sí, vale. Ahora.
Bien, si nos concedes unos cuantos minutos más, si alguien quiere hacerle preguntas, que abran el micrófono y pregunten lo que deseen en relación al tema. Como han podido comprobar, yo tenía razón al principio. No solo es joven, sino es sabio, aunque él lo negara. Bueno, parece que ¿Qué la diferencia? gente lo tiene muy claro. A ver. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia encuentras entre el concepto del inconsciente en Freud y el inconsciente en Jung? ¿Él se aparta un poco de la corriente freudiana? ¿De qué manera? Sí, bueno, eso es un hecho objetivo que él mismo relata. Tanto, bueno, aquí es interesante plantear, para acercarse a Jung desde el punto de vista quizá divulgativo, si queréis llamarlo así, para entenderlo de una manera general, la biografía, que no es una autobiografía en sentido lato, pero que es una biografía que él además aceptó como tal, que es Sueños, Recuerdos y Pensamientos, es muy interesante porque él cuenta de manera muy clara esos momentos de su vida. Pero también está relatado en Símbolos de Transformación, que es un libro que escribió precisamente en ese momento de ruptura con Freud. La visión de Freud y la de Jung difieren enormemente en cantidad. O sea, siempre le vamos a tener que reconocer a Freud, y el propio Jung lo reconoce, y Paul Ricoeur, por ejemplo, también lo dice, o le llama, es uno de los maestros de la sospecha, el propio Freud, porque abrió un campo de estudio que, aunque Harman y había otros que ya lo estaban planteando, estaba muy constreñido, y lo hizo popular, si queréis llamarlo así, lo abrió a todo el mundo, el asumir que había una parte de nosotros mismos que no podíamos controlar y que aparecía de manera irrefrenable en muchos casos a través de los sueños. Eso se lo debemos a Freud. Y en principio, Jung y Freud entraron muy bien, entendieron muy bien esa línea y juntamente hicieron una parte del camino. Hay un momento que un viaje a América, que Jung relata de manera concreta, en el que él siente que ya no puede confiar por varios motivos que no los vamos a relatar ahora, y percibe además que no puede hablar ya con Freud de lo que él piensa, de su visión del inconsciente, porque cree que Freud tiene una visión muy reduccionista de lo que es el inconsciente. O sea, lo reduce al concepto de la libido, lo reduce al concepto del subconsciente, así lo describe Jung, dice que para Freud el inconsciente es una especie de vertedero única y exclusivamente, que es lo que luego ya Jung va a decir que sí, hay una parte de inconsciente personal que actúa a veces como una especie de vertedero, aunque él no le utiliza ese término tan peyorativo, sino que es un lugar en el que las cosas que no podemos ver se apartan hasta el momento en que podemos percibirlas, asumirlas o de alguna forma digerirlas. Pero Jung abre una inmensidad que hubiese sido inaceptable para el propio Freud, y por supuesto su concepto del inconsciente colectivo hubiese sido inadmisible para Freud, ¿no? Porque ahí abre una inmensidad no personalista, que es lo que Jung le achaca a Freud, que tiene una visión muy propia de nuestro tiempo, muy individualista, personalista en su caso, que lo reduce todo a la experiencia de la persona. Jung, con el inconsciente colectivo, abre un marco tan amplio que cabe acercarse, como decía en una charla que di hace poco sobre Jung y Oriente, al concepto incluso oriental de esa mente universal, ¿no? Es ese punto donde todos nos encontramos, donde todos estamos unidos, ¿no? Pero hay que reconocer, como decía al principio, pues también la aportación fundamental e importante que planteó Freud, sin entrar evidentemente, porque no tenemos ninguna necesidad, en las polémicas que pueda haber entre unas corrientes que se han derivado tanto de uno como de otro, ¿no? Es decir, al César lo que es de César, y el valor y el reconocimiento también al esfuerzo y a la dificultad que supuso en su momento, yo siempre se lo reconoceré, hablar de estas cosas en un momento todavía muy positivista y muy materialista, y darles, o por lo menos intentarlo, un cariz científico, lo cual tiene sus pros y tiene evidentemente sus contras. Bien, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Parece que no.
Bueno, yo quería mostrarles algunas de las portadas de los libros de Juan Manuel de Framiñán, pero solo les voy a mostrar una porque va a tener relación en base a otra de las charlas que nos va a dar, que es el Fausto de Goethe y su relación con el Libro Rojo. Lo curioso de este libro es que su final hace una referencia a Nietzsche, que fue también un autor muy importante para Jung. Y esto me sirve como enlace para nuestra próxima actividad, que sería el próximo jueves, dentro de las sesiones de filosofía, que es precisamente el día que Nietzsche lloró. Yo quiero agradecerle a Juan Manuel de Framiñán Fernández Fígares este regalo maravilloso que nos ha hecho. Quiero decirles también a ustedes, darles la buena noticia de que continuará colaborando con sus comunicaciones tan interesantes y tan sabias en próximos meses, y tendremos oportunidad de seguir enriqueciéndonos con todo lo que nos transmite y nos enseña. Si no hay ninguna pregunta, yo quiero darte las gracias una vez más. Ha sido maravilloso contar contigo, contar con todos tus conocimientos y sobre todo que los has expuesto de una manera tan maravillosamente cotidiana que ha sido claro para todos nosotros y que ha dado respuesta también a muchas de las incógnitas que el encuentro y el estudio de Jung nos presenta un poco a los profanos, ¿no? que hemos ido contactando con él precisamente por esa riqueza de pensamiento que ha estado aportando. Curiosamente, él, cuando dijo que eligió psiquiatría, que fue también por un impulso de destino, dijo que le impulsaba el dolor del ser humano, ¿no? Que veía el sufrimiento de los enfermos mentales. Y observo que detrás de ti está la diosa Sekhmet, que era la diosa en el antiguo Egipto de los médicos, porque decían que ella era la única que podía aliviar el sufrimiento, que a su vez también por su propia misión producía. Entonces, no cabe duda que el mito nos acompaña en todas partes y el símbolo también. Y diría que hay una sincronicidad también, ¿no? en lo que está tras de ti y en el personaje de Jung. Muchísimas gracias de nuevo. Quiero darte el aplauso. Supongo que la gente, como tiene los micrófonos cerrados, no se oye, pero que aplaudirán también conmigo. Y muchísimas gracias también a todos por su presencia y seguiremos contando con ustedes como es habitual. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego, Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.